Los materiales que usaremos será resina de 50 a 70 mililitros, 2 moldes, una araña seca, aceite de bebé, acelerador, espátula de metal, trapos para limpiar y lijas. Puede nada más ser de agua. El primer paso es poner en un recipiente 20 mililitros de resina con 4 gotas de acelerador. Este es un catalizador para endurecer más rápido y fácilmente la resina. Se deben revolver con la espátula de metal los materiales ya puestos, la resina y el acelerador, por 5 minutos en un solo sentido. Después debes dejarlo en reposo hasta que no queden más burbujitas. Si es que quedan, se las puedes aplastar con la misma espátula. Mientras la resina está en reposo, ve engrasando el otro recipiente con aceite para bebé para que la resina no se quede pegada. De preferencia, usa un molde de plástico flexible. Se pasa la resina del recipiente donde estaba al molde ya engrasado con el aceite y se debe esperar 1 hora a que se vaya secando y endureciendo la resina. Después de haber esperado la hora, se pone la araña ya seca en medio del recipiente de resina. En el mismo recipiente utilizado anteriormente, hacemos el mismo procedimiento que en el primer paso, pero ahora con 30 mililitros de resina y 5 gotas de acelerador. Después lo mezclamos con la espátula de metal hasta que no queden más burbujas. Y posteriormente lo echamos cuidadosamente al molde donde se encuentra la araña seca. Secar aproximadamente la resina de 5 a 6 horas. Después se desmolda el recipiente cuidadosamente con un cuchillo. En este paso, de preferencia, pídele a alguien más que te apoye. Y finalmente se lija hasta quitar todos los bordes que tenga. Yo utilicé 3 tipos de lijas, pero con la de agua es suficiente. Y listo, ya quedaría nuestra araña en resina con el método de ionización. El método de moldeado es uno de los métodos de fosilización que se utiliza para crear una réplica exacta de la forma externa de un organismo. En este proceso, el material original del organismo se disuelve o se degrada, dejando una impresión o molde de la forma externa en
la roca circundante. Para simular este proceso, se puede realizar el siguiente experimento utilizando los siguientes materiales. Hueso de ternera, tina de plástico, cemento blanco, yeso, cuchara de madera, agua. Procedimiento: primero, limpiar el hueso de ternera para retirar carne y cartílago. Colocar cemento blanco en la tina como base. Colocar el hueso de ternera en la tina de plástico. Mezclar el cemento blanco con agua hasta obtener una consistencia suave. Verter la mezcla de yeso en la cavidad de cemento, asegurándose de que llene todos los rincones y recovecos. Verter la mezcla de cemento sobre el hueso de ternera, asegurándose de cubrir completamente la superficie del hueso. Esperar a que el cemento se seque y se endurezca, lo que puede tomar varias horas o incluso un día. Al día siguiente, Una vez que el cemento esté seco, retirar cuidadosamente el hueso de ternera, dejando una cavidad en el cemento que representa la forma del hueso. Conclusión: este experimento simula el proceso de moldeado en la fosilización y muestra cómo es posible crear una réplica exacta de la forma externa de un organismo utilizando materiales comunes. Sin embargo, es importante tener en cuenta que en la fosilización natural, la roca que rodea el organismo puede preservar no solo la forma externa, sino también la estructura interna y los detalles microscópicos. Además, el proceso de fosilización puede variar dependiendo de las condiciones ambientales y puede tomar miles o incluso millones de años. Proceso de fosilización de una huella de conejo. Una de las evidencias paleontológicas son las huellas, que son rastros de un organismo que quedan marcados en alguna superficie fresca y que al endurecerse se convierten en roca. Para poder recrear un ejemplo de este fósil utilizaremos los siguientes materiales. Como primer material utilizaremos la arcilla. Esta la podemos sustituir por barro, yeso, arena o algún otro. En nuestro caso hemos optado por la arcilla ya que esta no causará ninguna irritación en la piel de nuestro animal. Como segundo material vamos a usar el agua para moldear la arcilla. Como tercer material vamos a utilizar algún aceite que no irrite al animal para que no se pegue su pelo sobre la arcilla. Como cuarto material, alguna superficie sobre la cual podamos moldear, al igual que un cúter, ya que necesitaremos hacer algunos cortes. Y por último, necesitaremos a un organismo vivo. En este caso, hemos optado por el conejo. En el primer paso, vamos a comenzar amasando la arcilla, aproximadamente 200 gramos. Esto va a depender del tamaño de la huella de tu organismo. Y dependiendo su textura, le colocaremos un poco más de agua. En caso de excedernos con agua, podemos mezclar con más arcilla. En el paso 2, una vez que la arcilla ya tiene la textura deseada, donde no esté ni dura ni tampoco muy aguada o chiclosa, traemos al organismo que dejará su huella. Y previamente limpiaremos su pata, para después colocarle un poco de aceite. En el paso 3, con un poco de presión, colocaremos la pata del animal sobre la arcilla. De ser necesario, repetiremos el proceso hasta obtener el resultado deseado. Y por último, en el paso 4, vamos a dejar secar la huella por varias horas, hasta que ésta se endurezca y esto ya estaría listo. Materiales: cerezas, congelador, agua, vaso. Cerezas. Pasos: 1. Llenar el vaso de agua. 2. Echar las cerezas al vaso con agua. 3. Meter el vaso al congelador y esperar 12 HRS aprox. 4. Sacar el vaso del congelador y desmontar el a hielo. few moments later. Proceso de carbonización.
Los fósiles generados a partir de la carbonización son evidencias en las que solo quedó el carbono, el cual forma una capa delgada que se conservó adherida a una roca sedimentaria. En general, este tipo de fósiles son plantas que quedaron bajo muchas capas de sedimentos que prácticamente fueron planchadas y muchos de sus constituyentes se evaporaron o volatilizan, así dejando rastros del vegetal original por millones de años. Para intentar recrear un fósil mediante el proceso de carbonización necesitaremos los siguientes materiales: una hoja de lecho, carbón o gises, una hoja blanca, un recipiente, un tejolote o algo que se utilice para moler el carbón o el gis y un objeto un poco pesado para lograr hacer presión. En el recipiente se va a ir triturando con el tejolote o con cualquier material que estén utilizando el carbón o los gises hasta que quede un polvo muy fino. El siguiente paso es echar el polvo del carbón sobre la hoja blanca para después distribuirlo con las manos. Después pondremos la hoja de lecho sobre la pequeña capa de carbón formada, presionando y acomodando cada una de sus hojas para que quede una mejor figura. El siguiente paso es poner encima de la hoja un material pesado. En este caso yo estoy utilizando esta pequeña canasta y encima de ella una botella llena de agua para así poder hacer presión y que como que quede impregnada la figura de la hoja. Después de 1 hora aproximadamente se quitará el objeto pesado con el cual ejercía la presión y después cuidadosamente con las manos quitaremos la hoja de lecho para que no se dañe la figura. Y listo, ya quedaría nuestra réplica de fósil mediante el proceso de carbonización.